Saludos, impresionantes saludos, que espero que los impresionen, porque realmente esa es la intención. Impresionarlos con mucha alegría, con mucha fuerza, con mucha, no sé, interioridad, por decirlo de alguna manera, en la que evidentemente intentamos aprovechar este ratito maravilloso que compartimos con mi querida Isabel para proponer. Estos son propuestas que traen reflexiones en algunos casos, alguna que otra afirmación derivada siempre de nuestras propias experiencias y una búsqueda de encontrar explicación a lo explicable y cuántas veces a lo inexplicable, cosa que es complicado, porque a veces las palabras no te alcanzan para ciertas cuestiones. Y estamos enfrentando cuestiones bastante complejas de últimamente estos tiempos, como dice un amigo, de últimamente estos tiempos, decía el gaucho, ¿no? Porque hay una evidente falta de autoconocimiento. O el poco conocimiento que uno tiene de uno mismo aparentemente no alcanza para enfrentar todas las agresiones y todas las cuestiones que nos ocurren a diario en un mundo maravillosamente convulsionado, ¿no? Que nos da la oportunidad de poder avanzar en nuestra propia idea del conocimiento y bueno, encontrar soluciones, como uno siempre intenta dentro de lo posible, ¿no es cierto? Y no es fácil hacerlo solo. Por eso, insisto, este momento agradable que compartimos con mi querida Isabel nos permite trabajar nuestra propia mente, nuestro propio sentimiento y expresar aquello que realmente sentimos y pensamos. Sin más preámbulos, por supuesto, y como corresponde a un caballero, voy a presentar y a darle la bienvenida a este dialogando del día de hoy, a ni más, ni menos, ni menos, ni más que mi queridísima Isabel López, como siempre insisto, alias Isa. Hola amor, ¿cómo estamos por esas Españas, como digo siempre? Hola, hola, hola a todos. Hola, Julio. Bien, estamos bien, bien, iba a decir, eso, lo que sigue, dos. Eh, por aquí un poco, por allí no tanto, y bueno, pero como todo el mundo, me río porque vale reírse y vale darse cuenta que hoy hablaba con una amiga que me decía, es que mira cómo está esto. Digo, mira, hablas con alguien que es de Argentina y te dirá, es que los argentinos, hablas con los españoles, es que España, si hablas con los catalanes, es que los catalanes, si hablas de chinos, es que los chinos. Y digo, es que no te das cuenta que esto es mundial. Estamos todos. Eh, hay, por una parte, no sé qué, tal, dos, y, y por otra parte, pues hay cositas muy hermosas. Así que eh, vamos a dar las gracias por estar vivos, por estar aprendiendo, por estar tomando conciencia, que es un trabajo muy duro, en cuanto a que no te acompaña casi nada. Por eso estamos aquí algunos tratando de aportar lo que vamos aprendiendo nosotros mismos, las experiencias que vamos teniendo y bueno, eso, aportando un poco, si es posible, para que nos quedemos todos ahí eh, tratando de aclarar algunos asuntos internos, ¿verdad? Que en este caso son propios. Y ahí estamos, cariño. Es verdad, es verdad, es verdad. Es una eterna búsqueda, lo cual es maravilloso, ¿no? Porque yo digo que la propuesta de estar vivos es lo que nos permite navegar, suponiendo que seamos capitanes de nuestro propio barco. A veces somos tripulantes apenas y no podemos tomar ninguna decisión. Y más de una vez nos tiran por la borda y no nos dejan ni siquiera aferrarnos a un bote salvavidas y quedamos ahí medio a merced de los tiburones. Bueno, qué sé yo. Como ejemplo puede ser una forma de intentar llegar a alguna idea, de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Tomamos el mando? ¿No lo tomamos? ¿Nos dejamos llevar? Bla, 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 bla. Y bueno, ayer recordarás que estuvimos charlando un ratito y dentro de ese ratito, que fueron como 2 horas y pico, que yo digo siempre, tendríamos que grabar eso, porque honestamente tendríamos el programa hecho, con todas las cosas que lucubramos en ese maravilloso momento y cómo compartimos ideas. Bueno, es una forma de estar juntos
a la distancia y compartirnos en nuestras respectivas vidas, entre comillas, solitarias, porque tan solos no estamos, siempre vivimos rodeados de cuantas cosas maravillosas. Pero bueno, pero por el punto, digamos, de decir, che, vamos a compartir un rato. Y salió un tema, Isa, recordarás que empezamos a Sí. hablar de qué pasa con el dichoso niño interior, qué pasa con lo que éramos al inicio de nuestra vida y en el transcurso de la misma se fue modificando, se fue llevando a tal punto a veces de complicación que o bien nos olvidamos de ese niño, entre comillas, con toda su sabiduría y toda su fuerza, o bien lo transformamos en un adulto y ahí es donde empezamos a adulterarnos. Porque esa creo yo que es una forma. Nos adulteramos, nos cambiamos, pero muchas veces no a favor nuestro, sino a favor de aquello que nos proponen los de afuera, el sistema, la sociedad, como lo queramos llamar. Pero sin ir en demasiadas complicaciones, le propongo la palabra a mi querida Isa para que más o menos vayamos desgranando esta idea en qué consiste la sabiduría del niño interior y el por qué con el tiempo o bien nos olvidamos de él o cuando lo despertamos en realidad no lo estamos escuchando y nos estamos equivocando para con nosotros mismos. Les dejo la palabra, mi querido, y como siempre con alguna bombita dada vuelta, porque yo sé que como viene la cosa, a veces le tiro cada pregunta, pero yo sé que hay capacidad ahí, además de esa hermosa sonrisa. Adelante, amor mío. Bueno, vamos a ver, vamos a ir por partes, si es que podemos, intentando hacer resúmenes además, y con un lenguaje lo más sencillo posible. Mira, todos aquellos que nos hemos formado un poquito en algunas terapias, en algún conocimiento, en eso que en mi caso arrancó para investigar qué es la vida, quién era yo, bla, bla. No fue nunca con la intención de hacer terapias, ni muchísimo menos, pero bueno, me metí ahí. Entonces empezaron a aparecer eh, todas esas cosas que movemos tanto, que es, oye, porque claro, porque tu niña interior está herida, tienes que hablar con tu niña interior y tienes que abrazarla y bueno, un montón de cosas ahí que quien sepa un poco de qué hablo se habrá encontrado porque múltiples terapias usan. Ve a encontrar a tu niña interior, a tu niña pequeña, que seguro que se quedó ahí traumada, que no sé qué. Ay, Dios. Y de repente, hace ya unos años, me empecé a encontrar con que aquellos que andaban tratando de encontrar una solución y por supuestísimo no acababa de funcionar del todo, se iban de una terapia a otra terapia. Parecía que, bueno, si esta es, no sé, programación neurolingüística, pues ahora me voy con un reiki tiriniano y ahora luego con el reiki tiriniano tampoco me va bien, me voy con qué sé yo. Y al final, cuando me llegaban a mí, me llegaban como, y ahora tengo que volver a hablar de cuando era pequeño. Y tú decías, hasta la coronilla, ¿verdad? Claro. Y el niño interior a la herda. Y dices, wow, claro. Y eso me hizo reflexionar, porque realmente, si miramos simple y sencillamente, nos damos cuenta de que los niños, claro que tienen historias y claro que les suceden cosas. Y a no ser que esas cosas sean muy persistentes en cuanto a acoso, en cuanto a algunos sufrimientos que viven de una forma muy grave, pero el niño tiene, por regla general, la capacidad, no digo de olvidar, pero sí de remontar muy rápidamente. ¿Y por qué? Porque todavía no está, vamos a ponerlo así, no ha adoptado y adaptado su ser a toda una serie de códigos, formas, maneras, modos, normas y todo lo demás que haya, que al final acaba adoptando y adaptando para poder ser admitido, porque el niño entiende y se ve rechazado. Y cuando empieza a suceder todo eso, pues empieza a decir, bueno, pues esto no lo puedo hacer. Bueno, pues esto mejor que no lo diga. Sí, esto mejor que no lo haga. Y así estamos, ¿no? Pero en realidad el niño es el menos traumado. ¿Por qué? Porque su esencia está todavía muy viva, muy latente, no tan, ¿cómo sería? Aún no se ha podido desarrollar en cuanto al exterior para poder accionar con esa esencia, por eso necesita el papá, la mamá, bla, bla.
pero en principio la esencia está pura, ¿sí? Y algo que a mí he recibido a través de esas conexiones que a veces suceden, es que precisamos revitalizar a ese niño, a esa niña, es igual, a ese niño que tenemos dentro, porque lo que fue algo así como, todos piensan que lo perdieron, que ya se acabó. Y no es así, porque esa etapa no es una cuestión de estatura y de, digamos, dificultad para accionar como un adulto. No, no, esa etapa es donde está lo más puro. Y eso continúa estando en cada uno de vosotros. Entonces, en todo este tipo de trayectoria de descubrir la psique humana y cómo funcionan las emociones y no sé qué, se han creado una serie de, digamos, investigaciones y terapias que van enredando a la mente, que ya la tenemos bastante enredada, con el tema de, por Dios, toma al niño interior y abrázalo porque pobrecito, porque no sé qué. No, no, es al contrario. Hay que dejarlo libre. ¿Y qué significa eso? Eso significa ir a encontrar esas partes que normalmente no soltamos y que hace algunos ya ni recuerdan, que es ese niño que era entremeliado, o esa niña, esa criatura que estaba viendo todo y quería verlo todo, tocarlo todo, y que no se daba cuenta de si eso era mejor o era peor. Y que basta que le dijeran que no para que él, ¡ah, yo quiero! ¿Sabes? Y se la buscaba. Y entonces, ahora, eso no, lo veríamos con gracia, pero algunos padres o madres se ponían muy nerviosos. Yo fui una niña muy entremeliada. Entonces les di muchos problemas. Sí, sí, por ejemplo, te explico una tontería, pero claro, ellos no eran muy ricos. Mi papá tenía un reloj de esos que se ponían en... Y un día, pues el hombre cuando llegaba a casa se lo quitaba, debía hacer alguna cosa, o ducharse o lo que fuera, y yo que lo vi, cogí el reloj y lo metí en el congelador y no lo encontraba ni Dios. Y claro, como yo no hablaba, porque aún era muy chiquitina, ¿cómo me la armé? Debí tomar un taburete, ¿qué carajo sé lo que hice? Porque yo ni me acuerdo de eso, pero me lo explicaban ellos como diciendo, y un día, cuando nos decidimos a limpiar el congelador y descongelamos, apareció el reloj después de un montón de tiempo. Y dices, la madre que parió. Permitime agregar algo. Congelaste el tiempo. Pues mira. Una buena idea de tu parte, congelaste el tiempo. Adelante, adelante. Mm. No, no, es que los niños, las criaturas, cuando tenemos esa etapa, hacemos de todo porque estamos experimentando. Entonces, ¿qué ocurre? Conforme vamos creciendo, ya en etapas muy infantiles, o sea, no llegamos ni siquiera a los 11 12 años, mucho antes ya empezamos a ser adoctrinados. No es solo aprender a comer, aprender a andar y todo eso que tiene una cierta naturalidad, sino a comportamiento, a conducta y formas de saber que no vas a ser aceptado si haces o dices o funcionas según cómo. Eso nos va condicionando, ¿sí? Pero ahora, en la etapa adulta, muchos de nosotros tenemos situaciones, muchas situaciones, que están en este momento, son la causa de que aceptemos las leyes que aceptamos, aceptemos las conductas de aquellos que teóricamente tendrían que estar poniendo orden. Me da igual si son reyes, si son gobernantes, si son políticos, si son lo que fuera. Entonces, estamos aceptando muchas de esas cosas porque desde muy chiquitinos, tanto da en casa como en la escuela, aprendemos a no hacer lo que sentimos que es. Por eso que cuando Marcelo decía, cuando yo, alguien, un compañero mío de cole, le decía al maestro que quería ir al lavabo y el maestro le decía que no, Marcelo saltaba y decía, ¿cómo le vas a decir que no vaya a hacer sus necesidades? Claro, hay algunos, por la razón que sea, que mantienen a ese niño la tiene clara. Hemos de entender que lo que es esencia, una cosa es que no puede accionar porque todavía está en un cuerpo no sin desarrollar del todo, pero otra cosa es que la esencia ya está ahí. Esa esencia es cuando nosotros hablamos, conéctate contigo, conecta con tu observador. Ese es lo que el niño pequeño ya tiene. Ya está ahí, ¿eh?
Entonces, claro, hay observadores que dicen los niños no se meten en problemas cuando son bebés, ya no hablamos de etapas más adultas, cuando son bebés si están solos. Se meten en problemas cuando hay el papá y la mamá cerca. Anda, que son tontos, diles. Porque tienen ya una información en su interior, llámale instinto, llámale lo que quieras, que según qué cosas ellos ya saben. No lo podrán hablar, no lo podrán expresar, pero por regla general no se meten en líos. Luego siempre hay excepciones. Pero, quiero decir con todo esto, mira, que necesitamos recuperar esa parte que casi la privamos desde el inicio y que no vayamos con tanto tema de que el niño tenía tantos problemas. El niño lo que le ocurrió fue que no lo dejaron crecer y que cuando somos adultos ya no se nos ocurre que eso está vivo en nosotros y que además es una función, es una parte de nosotros que tiene la curiosidad, que tiene esa capacidad de decir yo voy para adelante porque yo quiero eso y yo lo quiero. Esas cositas que los adultos a veces, pues, claro, estamos ahí con esa situación. Y eso es imprescindible. En los tiempos de ahora, siempre lo ha sido, pero en la actualidad, y dado todo lo que se está dando en el mundo entero mundial, nos hace falta recuperar la pureza de nuestra esencia que se manifiesta, si queremos entender así, de cuando éramos muy niños, que todo era curiosidad, ¿sí? Algo así. ¿Sí? Dijiste una palabra que es pureza, que me dispara naturalmente la idea de que sí, que la pureza es una forma de describir lo inalterado, lo que realmente se aproxima a la perfección. A veces es la perfección misma. Un alma pura, cuando se dice, es el extremo de la bondad y del compromiso para con el otro, ¿no? Entonces, qué pena que se lo considere un extremo, como si fuera o un inicio o un final de algo, ¿no? Como en una pequeña soguita que uno va tomando las puntas y son los extremos. Qué feo. Pero claro, en esa pureza ingresa la comprensión como dato fundamental. Y hay que comprender a su vez a la pureza. El niño viene en ese momento ingresando, cuando está en su etapa de bebé, que es esa que tanto apreciamos, admiramos y nos quedamos ahí embelesados, como dicen, qué cosa más bonita, como si fuera un muñeco, como si fuera un juguete, porque encima son chiquititos, ¿no? Uno los puede llevar a upita y tenerlos encima y se les hace, se hacen encima nuestro y toda esa maravilla que, bueno, esa parte no la vamos a sacar por ahora. No trae buen aroma, pero bueno, pero no importa, es un momento mágico. Cambiar un pañal, qué sé yo, todo eso. Pero fuera del hecho físico, esa cabecita viene con la primera etapa de la conexión de lo que es su yo superior, cuando ingresa como alma y construye su cuerpito, y una vez que egresa de la pancita materna, se encuentra con la realidad de eso, de ese mundo en el cual ya no existe la comodidad, ya hay que pelearla entre comillas de otra manera porque aparecen agresiones y cuantas cosas, pero que el niño no las toma como tales. Por lo menos, al menos lo que yo he interpretado, habiendo sido papá muchas veces y habiéndome quedado así, observando las reacciones, y tanto ellas como ellos me miraban como diciendo, ¿qué hace ese individuo mirándome con esa cara desaforada? ¿No? Yo lo que estaba intentando, y de golpe aparecían ideas en mi cabeza que yo no las tenía pensadas, no las tenía apropiadas de pronto como cosa propia en ese momento. ¿Y qué resultaba? Que se estaban comunicando conmigo telepáticamente. Por la cercanía, por el hecho de que su mente no estaba ocupada, sino en intentar comprender, justamente, esa pureza de comprensión, intentaba comprender entonces esos pensamientos, esos estímulos que estaban ahí dando vuelta, eran naturales, no estaban en forma de palabras, porque yo no entendía palabras, a mí no me transmitían una idea en palabras, me transmitían sensaciones y sentimientos que yo tendría que interpretar en ese momento y que en general interpretaba.
En algunos casos significaba que además de que me miraban fijo con esos hermosos ojos que han tenido todos mis 5 hijos, que realmente por suerte he tenido madres muy bonitas y han heredado de ellas esa expresión visual que me volvía loco cuando yo me enamoraba de ellas, ¿no? Pero esa parte la vamos a sacar también porque otra intimidad que no viene al caso. Y de golpe, así con los ojitos, me volví a mirar y yo decía, me estás marcando algo, me estás enseñando algo, me estás queriendo decir algo. Ahí hay una captación por parte de esa maravillosa criatura y a su vez un mensaje intrínseco a través de una comunicación que no necesitaba palabras. Eran expresiones, pero más que nada dentro del área del rostro, de la visualización, de las miradas, y aparecía la sonrisa de golpe como el broche de oro cuando resultó que yo entendía lo que me estaban pidiendo, etcétera, etcétera. Ese momento mágico, ¿qué pasa con el tiempo, mi amor? Cuando nosotros le ponemos la palabra como un mecanismo digamos, de ampliación de la idea, o no, o simplemente la van descubriendo a medida que van No, creciendo sus capacidades intelectuales. Adelante. quería decirte que me has dado pie a recordar una anécdota que me explicaba una amiga mía, que es abuela, que tiene un nieto de ahora recientemente ha hecho 4 años y que el otro día se le acerca así porque sí y le dice a su abuela, tú estás dormida aquí. Y la abuela se quedó así como mirando al niño diciendo, a ver si te entiendo o no te entiendo. Y entonces va el niño y le dice, bueno, todos estamos dormidos. Y la abuela se quedó ya con los ojos más abiertos como diciendo, este es mi nieto y me está hablando en el lenguaje que yo puedo desarrollar con 2, 3 personas en esta vida, porque los demás, ni su propia hija, o sea, la mamá del niño, puede hablar de estos temas. Pero el niño se lo soltó. Y la abuela le dice, ¿y tú cómo lo sabes? ¿Qué le ocurrió decirle? Ah, porque tengo un amigo que me lo cuenta todo. Bueno, en realidad soy yo mismo. Y me llamó la abuela alucinando, me dice, por favor. Y dice, y tú le preguntas, claro, dice, tú le preguntas, dice, sí. Bueno, no le hago muchas preguntas, pero a veces sí. Según qué, sí. Y a veces no me responde inmediatamente, pero por regla general, sí. Y se quedó así con un nene de 4 años, ¿me entendés? Quiero decir, los niños en general, por regla general, todos nosotros hemos sido niños, pues, tenemos esas conexiones muy vivas. Y en el modo en que hemos desarrollado la crianza, hay bastantes partes de esa crianza que llamamos educación, que están impidiendo el desarrollo natural y completo de nosotros, o sea, de todos los que ahora somos adultos, ¿se entiende? Creo que esa sería la base, porque cuando, cuando tú hablabas, por ejemplo, de que pudiste dar educación o formación a tus niños desde la casa, eso tiene un valor. Pasa que, claro, para hacer eso también tienes que tener una forma de poder subsistir que te lo permita, porque la mayor parte de los papás y las mamás están laburando y por lo tanto tienen que salir de casa, no hay un espacio para hacerlo. Pero lo ideal, desde la perspectiva de vivir esa naturaleza y poderla, digamos, dejar que se desarrolle, precisaría que lleváramos otro tipo de vida. Y ahí el niño, en vez de ir a la escuela, o iría a otro tipo de escuela que duraría menos tiempo y que sería de otra forma, que para ir, por ejemplo, la escuela Waldorf y otras que habrá, a lo mejor, pero yo conozco más esa, que hay un respeto por el estado natural del niño. Porque básicamente lo que quiero que se entienda es que no somos respetados cuando a tan temprana edad se nos mete, aunque sea levemente, la gramática, tener que empezar a memorizar, aunque no entiendas nada. Y se empieza también con las matemáticas, cuando el niño ya se interesará por eso, cuando haya madurado lo suficiente con lo que realmente de entrada le es importante, que es conocerse a sí mismo, conocer al papá, a la mamá, a los hermanos, el entorno que le rodea, las cosas que le llaman la atención. Y hay un momento en el que luego ve, ay, ¿y ese qué hace con eso? ¿Y eso qué es? Y tú le dices, un libro. Y el otro te dice, ¿y qué haces con eso? Ah, estoy leyendo. ¿Y qué es leer? Y te matan, te matan. Y tú le dices, pues mira, aquí hay unos signos
que se escriben así en frases y tienen un contenido, así como tú y yo estamos hablando, pues yo lo puedo escribir aquí, luego alguien lo podrá leer y sabrá que hemos estado hablando tú y yo. Y se ponen, eso se puede hacer, sí. ¿Y ese libro qué dice? Y joder, y te quedas ahí como diciendo, nene, ¿no quieres ir a jugar un ratito con la pelota, guapo? Porque claro. Pero son así, tienen esa etapa divina que hay que tener una paciencia de narices, pero que la tienen, o sea, son curiosos, somos todos curiosos. Y además somos muy, ¿cómo se llama eso? Cuando sales a la búsqueda de la aventura de conocer y practicar. Y cuando se tiene al niño a esa parte, a esa pureza, sin haberse desarrollado y casi reprimida, en el estado adulto, lo que sucede es que no entramos en acción. Hacemos lo que se nos dice, como si fuéramos niños chicos. Obedecemos a quien sea que se ponga por encima y que nos diga esto es lo que tienes que hacer. Es decir, de alguna forma, metafóricamente, en muchos aspectos, los seres humanos de este planeta, en este momento, esta culminación de la que hemos hablado alguna vez, es un paso en el que ya no se puede continuar por más tiempo aparentando 40, 50, 30, 60, 80 y en realidad en muchos sentidos estar funcionando como si fuéramos niños de párvulos. ¿Se entiende? Porque no estamos saliendo a hacer lo que nos llama la atención. Oh, ¿qué dices? Eso es locura. Bueno, esa parte es la que luego causa enfermedades, desquicios, muchas cosas, muchas cosas. Y cuando tenemos algo de tiempo libre, estamos tan limitados en nuestra manera de vernos y de todo, que luego tampoco aprovechamos ese tiempo libre para decir, bueno, vale, pero al menos el sábado y el domingo, cuando sea que yo tengo libre, me voy a hacer lo que me da la gana. Tampoco, que luego tienes que no sé qué, porque tienes que no sé cuántos, bueno, esas cositas. Por ahí van los tiros, ¿entiendes? Mira, al respecto, venís desarrollando una serie de pautas, porque yo mientras te escucho y aprendo, estoy intentando clasificar esa forma de aprender y de comprender. Y me estoy dando cuenta que esa palabra clasificar o ponerle clase A, de hecho hasta cuando en la escuela se reúnen maestros y alumnos, entre comillas, es una clase. La palabra clase es clave. Pero nos han clasificado socialmente, midiendo por el parámetro de las edades, cronológico puro, desarrollado a partir de un reloj, de un tic-tac que nos marca un pulsar, sobre el cual no todos tenemos las mismas intenciones. Así como hay tic-tac rápidos, tic-tac, 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 tic, hay tic-tac más lentos, tic-tac, tic. Ahora, si mezclamos todo eso en un concepto en el que aquel que intenta enseñar o mostrar, porque básicamente enseñar es mostrar, pone el famoso aparatito para medir el compás de la música. Y ese aparato, clic, 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 marca un ritmo común para todos. Ya no importa que uno tenga un tic-tac más rápido, sino que ese aparato, llamado metrónomo, precisamente, nos está midiendo las capacidades de ritmo de lo que son nuestras capacidades propias, valga la redundancia, de comprensión y un tremendo etcétera, como siempre digo. Entonces, ya ahí arrancamos con un condicionamiento que indica que todos tenemos que saltar con el mismo limpia parabrisas, ¿no? O sea, que el ritmo de nuestra vida tiene que marcarse de alguna manera para que aquellos que determinan que ese es el ritmo estén contentos conformes y nos hayan establecido esa conectividad y esa condición. ¿Es así o me estoy equivocando, amor? Es que acabas de tocar un punto muy interesante, cariño, porque resulta que, primera, no todos vamos a la misma velocidad y no todos tenemos los mismos sentidos, digamos, despiertos de entrada. Todos tenemos un montón de sentidos, pero se van desarrollando en un modo, digamos, único y específico de cada uno.
Y cuando se hace eso que acabas de definir tú, que se pone ahí como que todos tenemos que ir al mismo ritmo, hacer las mismas cosas en el mismo tiempo y a la misma hora, hay muchísimas inteligencias que a esa edad tan temprana no se desarrollan. Que algunos dicen, no, hay que son más inteligentes y hay que son más tontos. Perdona, cuando yo sé, y aquí en España ha habido eh, niños con síndrome de Down que han tenido padres despiertos que les han ayudado y han acabado haciendo carrera universitaria, perdona, pero no porque la universidad la considere que es una etiqueta guapa, no, no, quiero decir simplemente que pueden incluso hacer eso. Por lo tanto, perdona, es como, parece que hoy en día si no vas a la universidad y no tienes un título, eres un idiota. Tampoco es eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que a un crío, cuando se le está obligando a que ponga el enfoque, la atención en algo que no es lo que le está llamando poderosamente desde su propia naturaleza, esa naturaleza acaba como quedando parada o ocluida, o sea, cerrada. Entonces, eso hace que luego no pueda parar la atención, resulta que se siente como que empieza a coger complejos. Hay tanto que viene de ahí, tantísimo, que dices, santo cielo, ¿qué ocurre? Y en la misma escuela, si tú no eres un loro repetidor, porque le importa un rábano si lo entiendes o no, tienes que ser una grabadora, un autómata que lo graba todo y lo repite todo, y lo vomita todo, y tiene que ser en el orden que te han dado. Bueno, si tú haces eso, apruebas todo. Y el que no lo sabe hacer porque tiene inteligencia propia viva dentro de sí, aunque, bueno, es atacado. Y si no es atacado, es metido como el tonto a la clase, o los ponen incluso, no sé cómo andar ahora, pero en este país se tomaba como, lo vamos a poner en el aula de los niños así más retrasaditos, porque si no, hacen que los que son más loros repetidores se distraigan demasiado y no nos conviene. Entonces me los separan. Estos llevan para obreros y estos que sigan a ver si alcanza la universidad, que es una fábrica de, perdón, no lo voy a decir, pero ya está sucediendo que hay muchos que han acabado universidades y se han encontrado que han hecho esto, aquello y lo demás y están diciendo, caramba, pero si esto no sirve, esto tampoco, eso tampoco. Así que no vayan a creer que todos los que pasaron por la universidad saben mucho, porque esto es una cosa muy viva. Y en ese espacio de ser algo muy vivo, lo que se creía ayer ya no es válido hoy. Por lo tanto, la universidad debería ser exactamente eso, un lugar abierto, con todo el conocimiento que se pueda verter ahí y que todos pudiéramos entrar ahí a, a saciar nuestro apetito, nuestra curiosidad, pero no una etiqueta y ahora tú ya tienes la estampita de médico, ya tienes la estampita de no sé qué. Por favor. Claro, escuché el otro día un médico, unos médicos que estaban dialogando y estaban diciendo, claro, es que en la época de mi abuelo hacías un año y pico, y resulta que ya eras doctor. Y en cambio ahora tienes que pasar en algunos casos 6 años. Y dice que estuvo hablando con diferentes, investigando por qué había cambiado tanto la cosa. Y decían, bueno, tenemos un montón de gente que vive de dar clases, entonces si no tenemos 6 años, ¿de qué van a vivir? Y el tipo se quedó muerto, dice. Y eso claro, se lo estaba diciendo un rector de una universidad. Entonces el tipo dijo, ¿me estás diciendo que se alargan los tiempos simplemente para que esta cosa, bueno, pues esto es una vergüenza. Pero lo estaba explicando porque fue su experiencia. Estamos hablando, pues, ¿de qué? Estamos hablando de que es muy importante para todos nosotros que sepamos que ni somos tontos, nos falta capacidad de acción, solamente que la tenemos un poco, como le llaman, rubinada en catalán, en castellano es que está un poco con herrumbre. ¿Eh? La máquina no está engrasada porque no la hacemos servir mucho, pero las capacidades están. Y para poder lograr eso, uno tiene que dejar esa parte pispireta, que a veces nos da incluso un poco de vergüenza ser tan pispiretas y tan niños, pero es que no es ser un niño, es utilizar nuestra pureza, nuestra curiosidad natural, nuestras ganas de meter la mano ahí porque quiero ver de qué va esto. A ver, sin hacer cosas horribles, hay muchas cosas que nos vienen ganas y no las hacemos porque estamos obedeciendo.
y porque no queremos ser repudiados. Y eso viene del aprendizaje del niño, ¿no? ¿Entiendes? Digo siempre que me encanta escucharte porque en lo personal te considero muy inspiradora. O sea, cada uno de tus armados maravillosos cuando estás explicando y encontrás la palabra, y esa palabrita a mí me dispara. Yo honestamente te tendría que estar interrumpiendo cada minuto para tratar o de agregar o de hacer algo al respecto. Pero hace funcionar mi memoria. Y te lo digo de todo corazón, porque realmente estos ratitos de dialogando me son absolutamente gratos. Y me permiten de golpe recordar algunas cuestiones. Viendo acá en el teléfono el otro día una de estos tantos TikTok que aparecen ahora que están tan de moda. Había un señor que estaba dando una explicación de una anécdota entre un profesor y sus alumnos. ¿Qué pasaba? Que ese día ese hombre ahí tomaba un examen. Entonces repartió las hojas, dadas vuelta encima del... ¿Cómo se hace hoy día por escrito con un multiple choice, etcétera, ¿no? Vuelve al frente y dice, bueno, alumnos, hoy he tomado una decisión. Están todos aprobados con 6. Así que no hay necesidad de que hagan el examen, salvo aquellos que decidan asumir la idea de llevarlo adelante, pero en lo que a mí respecta como su profesor, están todos aprobados. Así que quien quiera retirarse de la clase, ¿para qué? Se levantaron desesperados. ¡Ah, buenísimo! ¡Ah, qué bueno! Tanto los que sabían como los que no sabían. En realidad la idea era zafar de eso, de ese dichoso examen. Y hay 3 que se quedaron. Entonces el profesor se queda ahí sorprendido, ¿no? Los mira y le dice, pero ¿ustedes escucharon lo que yo dije? ¿Están aprobados? ¿Está perfectamente aceptado? Y pues ustedes están dispuestos a hacer el examen, o sea, sorprendido, ¿no? Entre comillas, hombre astuto. Sí, queremos hacer la prueba. Estamos dispuestos a hacerla. Bueno, genial. Ahí tienen el papel, denlo vuelta. Entonces, dan vuelta el papel y se encuentran. Tienes un 10 de calificación. Porque el hecho de haber aceptado el riesgo de hacer el examen te propone como alguien que en su vida va a tener objetivos cumplidos y un etcétera tremendo. Por lo tanto, aceptar el desafío y no la condición que te da el mecanismo que te dice, tenés un 6, estás aprobado, ah, sí, bueno, listo, me voy. ¡Qué Por supuesto, genio! los 3 tuvieron un 10. No tuvieron que hacer el examen. El examen era aceptar o no hacer el examen. Amor, como siempre excedidos en el valor tiempo, estamos ya en el último minutito que se nos va cayendo, pero yo te voy a dejar una preguntita ya más o menos predispuesta para lo siguiente, que para mí es una afirmación o una media afirmación. ¿Somos adultos o estamos adulterados? Te la ¡Wow! dejo picando en este ratito, pensaba alguna locurita de de tus capacidades y nos encontramos en un minutito, ¿sí? Hasta luego. Y luego de esta larga pausa publicitaria en la que todos nuestros anunciantes... Ah, no, esto era para otro video, para tacha, que no era para este. Algún día, ¿quién te dice que podamos hacer esto con una publicidad? Pero bueno, fundamentalmente yo no... Esto lo pongo al margen, como nota al pie. Me hincha soberanamente que te corten un programa con publicidades. Esto suele suceder cuando uno no tiene el factor premium para este maravilloso canal que estamos Mira, utilizando. nosotros Y solo le dejamos el espacio a Jesús, a Micael. Si él se para por aquí cualquier día y quiere salir a interrumpirnos, tiene permiso. esto ha sido una invitación directa a nuestro hermano Micael para que definitivamente decida utilizar nuestro humilde canal
para traer el mensaje de paz, amor y armonía que requiere este mundo y de esa manera solucionar las dudas de todos aquellos que están desesperados esperándolo, que el tipo no viene, ¿qué le pasa? No tiene para el pasaje, no importa, hacemos una colecta, algo vamos a tener que armar. Bueno, ya está. Luego de este momento de humor improvisado e introducido casi diría violentamente por esa loca que tengo allá en España, retomo un poco la cordura a través de lo que sea y volvemos de nuevo a nuestro medio. Rebobinando. Listo, ya está. A ver, a ver, a ver. Te dejé una pequeña, como digo Recupera. siempre, o como tú dices, una pequeña bombita que es una pregunta que yo me estoy haciendo, para la cual quizás pueda tener alguna respuesta, pero me interesaría mucho conocer la tuya, porque tú, insisto, tus evaluaciones me resultan muy interesantes. La pregunta en cuestión es, ¿somos adultos o estamos adulterados? Adelante, todo suyo. Muchísimas gracias por la bomba atómica. Vamos a ver cómo resuelvo yo esto. Como si yo supiera. A ver, yo sé un poco por mí misma y puedo dar mi punto de vista. Ni siquiera es una opinión, mi punto de vista. A ver, adultos, en cuanto a desarrollo físico, es evidente, no cabe ninguna duda, que nos vamos gradualmente modificando, porque esta es una vida que tiene un desarrollo, que es una entrada, nacimiento, una salida, es la muerte que llamamos, que es cerramos, abrimos una puerta para entrar aquí y abrimos otra puerta para salir, sí, pero bueno, le llamamos muerte, pues muy bien. Y en ese espacio entre recorrido entre una y otra, pues hay una evolución, un desgaste, un cambio, bla, 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 que todos conocen. Pero de ahí a que seamos estrictamente adulterados, bueno, no, pero sí que hay, vamos a poner, uh, un desfase muy grande entre lo que percibimos de nosotros mismos, que algunos ya ni siquiera lo vemos, y lo que realmente acabamos haciendo en nuestra vida. ¿Mm? Si haces una, no me gustan las encuestas, pero se ha hecho esa encuesta. A los niños se les pregunta, ¿te gusta ir al cole? Hay muchos que dicen que no. ¿Por qué? Porque los exámenes, ¿por qué? Porque los maestros, ¿por qué? Porque por lo que fuera. Y tengo bastantes conocidos docentes o que han estado implicados en lo que llaman docencia y la verdad es que hay bastante que desear en algunos y otros, por supuestísimo, hacen su trabajo, su tarea con mucho cariño y tratando de compensar un poco los desastres que ellos mismos advierten, ¿sí? Pero, aparte de eso, cuando somos, cuando nos vamos haciendo mayores, nos vamos alejando de aquello que nos gusta. ¿Cuántos hay que han hecho una carrera o han hecho unos estudios o simplemente se han dedicado a hacer lo que han podido, pero más que nada para sobrevivir, para ganar plata, para estar que sus padres estuvieran a gusto o lo que fuera, ¿no? Pero no porque eso fuera lo que les llamara la atención. ¿Y cuántos hay que se han puesto a estudiar algo y han tenido que continuar porque resulta que, claro, ya se han metido ahí, ahora cómo le van a decir que no y no sé qué? Pero si tú ves que algo no te gusta o algo no te hace feliz, tu percepción es pura, pertenece a esa pureza que estábamos hablando en el anterior espacio y deberías hacerte caso. Y da igual. Y no se considera tampoco que has perdido el tiempo. A veces estudias una cosa, pero luego te das cuenta que eso no te llena. Pues, ¿qué pasa? No, no, nos aguantamos. Y si alguien te dice que tú no tienes las capacidades, tú lo que haces es aceptar eso. Te quedas como cuando eres un niño pequeño que te dicen esto no lo puedes hacer. Y cuando eres adulto haces lo mismo. Entonces, claro, en ese sentido estamos muy adulterados. ¿Por qué? Porque no nos hacemos caso a nuestras percepciones. Cuidado. Y eso conlleva que pueda haber lo que llamaríamos ensayo de acierto y error. Es decir, para tomar experiencia y conocimiento y sabiduría, tenemos que experimentarnos y a veces saldrá bien y a veces no. Aceptarlo es parte de lo que precisamos para sacar, digamos, el qué, la sustancia a esta experiencia. No vayamos a, es que yo si no lo hago todo bien. Yo me he encontrado con muchos ejecutivos y ejecutivas que no se permiten hacerlo mal. Y la gente no lo sabe porque ahí en
en el laburo, vamos. Pero luego vienen a mí y me encuentro con un desfase porque, claro, ostras, un miedo y dices, por Dios, no se puede vivir así, pero están haciéndolo. Y ganan mucha plata, ¿sabes? Y todo lo que tú quieras. Pero si se conociera la parte, digamos, interior, nos quedaríamos de pie. He aprendido tanto de ellos, no hablo con desprecio, hablo con mucho amor porque he aprendido mucho, me he dado cuenta, ellos me han ayudado a entender esto que estamos hablando tú y yo hoy. Y dices, por favor, apreciar lo que percibimos es apreciar nuestra pureza, por lo tanto, la esencia divina que está en nosotros. Seamos una raza creada por no sé cuántas razas, seamos lo que seamos, tenemos la condición de poder percibir desde esa esencia, que es divina en cualquier caso, divina para explicarlo de alguna forma, y no hacerle caso a eso, es no hacernos caso a nosotros, es no ir a la fuente, al origen. Y eso nos disuelve en un estado en el que, por supuestísimo, nosotros no somos puros, somos adulterados. ¿Por qué? Porque no nos estamos oyendo y si nos oímos, no nos hacemos caso de cualquier modo. En ese sentido, apoyo más que muchos de nosotros, por lo menos parcialmente, acabamos adulterándonos porque no nos hacemos caso. ¿Se entiende? Nos escondemos, tenemos mucho miedo a que nos vean, hay un miedo atroz a desnudarse íntimamente. Somos capaces de ir a la playa en pelotas, pero luego ponerse en pelotas por dentro como que no. Y eso nos hace permanecer a veces toda una vida sin una comunicación bonita, profunda, ni con la pareja, ni con los amigos, ni con la familia. Y eso es muy triste. Eso tiene que ser muy triste. Yo no, a mí no me sucede, pero, pero he conocido seres a los que les da pavor, pero vamos, terror, tenerse que presentar con esas percepciones y explicarlas y exponerlas, no públicamente, sino personalmente. Y eso implica haberse quedado no como un bebé. Sí, entiendo que te tiré una preguntita un tanto compleja, si vamos al caso, porque es muy difícil reconocernos en esa historia del adulterar, porque amén de que nos adulteran desde afuera con la dichosa educación, instruyéndonos en un esquema de vida en el que tenemos que estar sí o sí, porque si no, no somos aceptados, como bien lo dijiste. El miedo al rechazo, el miedo a la no pertenencia y otra tremenda cantidad de factores hacen que, bueno, por cuestiones de querer pertenecer y no querer quedar olvidado ahí en un rincón y apartado de lo que nosotros llamamos sociedad, bueno, mucha gente acepta. Ya esa primera decisión ya inicia una forma de adulterarnos dentro de lo que somos como esencia, porque ahí está el otro problema, nos reconocemos, nos conocemos esencialmente como lo que somos, o fundamentalmente repetimos la figura, y esa palabra repetimos la figura tiene que ver justamente con la repetición, porque uno observa cuando habla del niño interior, en los análisis psicológicos, por ejemplo, ¿no? Estuve leyendo un par de artículos como para informarme un poco más de lo que yo interpreto. Entonces dije, vamos a meternos a ver qué opinan los psicólogos, que son los que más o menos manejan esto, porque es una figura creada. ¿Para qué? Claro, automáticamente ya estás con una patología. La patología es que cuando eras chico se te rechazó porque estuviste 2 años viviendo con tus abuelos, por lo tanto tus padres te abandonaron, por lo tanto ese abandono creó en vos una sensación de abandono, de rechazo, que cuando sos adulto o bien la replicás o bien se transforma en otra patología derivada de esa patología. Y yo veo que los patos están metidos ahí hasta el cuerno, hay patos por acá y patos por allá, o sea que la lógica del pato, bueno, frenemos un poco, porque básicamente esas son interpretaciones de aquellos que intentan buscar en palabras resultados justamente modificados, automodificados, aprendidos o impulsados por lo que se conoce como el mecanismo educativo instructivo. ¿Voy por el lado correcto o me estoy desviando demasiado, amiga? Mira, ha sido genial, porque me has hecho venir algo muy importante y si te parece lo expongo. Todos los trastornos alimenticios, tanto si es anorexia como bulimia, o sea, comer demasiado o no comer nada,
eh, están asociados desde la psicología como algún problema con la mamá y a veces con el papá. Yo empecé que me dijeron que era el papá, luego resulta que era la mamá, porque en todo lo que es biodescodificación y metafísica y tal, se considera que el alimento está relacionado con la mamá. Bueno, y imagínate que cuando estás tratando con alguien que te viene con un tema de ese estilo, puedes encontrarte que realmente ha habido cosas mejores o peores con el papá o con la mamá, pero también te encuentras con otros que no tienen nada que ver, que han tenido una vida muy bonita con el papá y con la mamá y tienen el mismo registro. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Y eso te va enseñando, ¿sabes? Porque tú al principio lo que haces es, bueno, eso que he aprendido, pues eso es lo que aplico. Y vas a buscar a la persona, claro, te encuentras con alguien que realmente ha tenido un dilema con el papá o con la mamá, pues ya está, lo tengo solucionado, mira, así lo que te pasó, bla, bla. Empecé así, ¿eh? Pero luego me fui rectificando porque la vida me fue enseñando. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en los casos en los que no se daba bien la cosa y no había ese dilema y realmente podías ver que no había problemas ni con el papá ni con la mamá, entonces, ¿qué ibas a encontrar? También en etapas, sobre todo adolescentes, en la que algo sucedió y hubo un rechazo, o bien porque eras un poco gordito, o bien porque querías hacer danza y te ibas con un profesor que hacía ballet, por ejemplo, claro, a muchas niñas les gustaba, y el profe decía de una forma muy tosca, o la profe, que era demasiado obeso o obesa para hacer eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ballet clásico, para dar algunos giros y hacer algunas cosas, si no tienes un cuerpo muy esbelto, no las puedes dar. Pero no porque eso esté mal que tú seas un poco más orondo, porque normalmente la gente que se ponía, las niñas, en este caso, que se ponían a hacer ballet clásico, no eran niñas demasiado orondas. Perdón, hay naturalezas en que las niñas y los niños son más orondos, porque son así. No es un defecto o es que hayan comido demasiado, es que su naturaleza les hace de otra forma, no somos todos iguales, ¿sí? Otra cosa es cuando hay obesidad y otros tipos de historias. Pero en este caso, pues te podías encontrar, por ejemplo, pues con una persona, una niña, que a esa edad va su profesor de ballet o su profesora de ballet y le dice no sé qué, y esa criatura siente que no puede avanzar en el ballet, que le encanta, que le apasiona y que sueña con ser una danzadora de esas, de súper no sé qué, y se encuentra con que no puede hacerlo porque o empieza a no comer para ver si así se adelgaza más. Y ahí empiezan trastornos. Y no tiene nada que ver ni con el papá ni con la mamá. Y a última hora, y eso te lo puedo prometer, no prometerlo es una tontería, pero te lo explico así como diciendo, a ver, haber tenido alguna circunstancia o varias con el papá y con la mamá no es una cuestión que permita que o te bloquee o te haga forzosamente que tener que desarrollarte según cómo. No, no, son opciones. ¿Por qué? Porque si tú las tomas como un trauma, que es lo que te hacen los psicólogos, entender que tienes un trauma y que tienes que no sé qué y que no sé cuántos, o puedes tomarlo como una gran oportunidad. A mí me costó girar la tortilla, pero cuando lo conseguí, me di cuenta que indistintamente de los cambios que pudiera hacer el papá o la mamá, yo, yo solita, estaba consiguiendo cosas. Entonces, muchas veces, encontrarnos con dificultades no significa que estemos siendo maltratados en el sentido de que, ay, no puedo hacer otra cosa, me tengo que quedar aquí, soy un no sé qué. No, se trata de que la vida te está dando una oportunidad en forma de reto, en forma de trabajo, tarea, elaboración, búsqueda, investigación, buscar cómo encontrarte para modificar eso que te duele o que no te gusta, o incluso, como me encontré en alguna ocasión, seres que habían sido apaleados de muy niños bestialmente y cómo luego eso les hizo ser unos excelentes padres y madres y trabajaron en sí mismos cómo hacer las cosas para eso no lo voy a hacer jamás. Y a lo mejor no fueron ni a psicólogos ni fueron a nada, pero tenían claro que eso que les dolió tanto ellos no lo iban a repetir, que parece que si te han pegado tú tienes que pegar igual. O sea, hay mucho, mucho por hablar ahí y hay mucho por recorrer, pero todo va a depender de cómo lo estés leyendo. Si te dejas atrapar, te puede atrapar una gaseosa. Quiero decir, te tomas una bebida gaseosa y te pones ahí y te vicias. Nos podemos viciar con unas galletas.
Pues imagínate con alguna cosa como esta, que dices, esto es un trauma. Bueno, ha habido algo duro, no digo que no, pero ¿para qué te sirve? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para quedar traumado toda tu vida? ¿Arrastrar eso toda tu vida? ¿O vas a decir, pa un momento, ya pasó, ahora ya soy mayor, ahora ya no me puede venir mi papá o mi mamá a pegarme? Entonces pongo orden en mi vida y decido que esta no es la forma, ¿entiendes? Y si alguien viene y me ataca de alguna manera, yo respondo, oh, vas a perder el empleo o vas a no sé qué, bueno, pues lo pierdo. Pero eso no lo aguanto más, pues ya viví eso y no lo quiero. Depende de cómo lo hagas, va a salir una cosa u otra. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Es bastante importante. Absolutamente, absolutamente. Y es evidente que la clasificación traumática dentro de todas estas opciones que ocurren, ¿no? Bueno, han escrito toneladas de libros al respecto y ya sabemos que los que estudian este tipo de técnicas científicas o pseudocientíficas están muy adelantados al respecto, pero todo gira sobre lo mismo, ¿no? Y vos sabés que mientras te escuchaba, me vino un ejemplo, porque sigo insistiendo. Isabel me inspira en mis pequeñas locuras. Y dentro de esta cabecita loca aparecen imágenes que a veces me dan la pauta de que sí, evidentemente estoy loco, porque acabo de buscar y encontrar en mi interior profundo una comparación de que en realidad somos un yogurt. El yogur natural es natural, tiene un sabor propio, pero no está amplificado ni impulsado hacia ningún extremo. Ahora, alguien un día dijo, saboricémoslo. Entonces aparece el sabor del yogur, con gusto a frutilla, gusto a vainilla, gusto. Entonces aparecen los gustos. Claro, como bien dicen que sobre gustos no hay nada escrito, alguno alguna vez dijo, bueno, yo estoy escribiendo, hace mucho que lo tengo abandonado, un libro que se llama exactamente Sobre gustos hay algo escrito, y ese soy yo que lo está escribiendo. No sé cuándo lo voy a terminar, pero algún día lo voy a terminar. Todavía no tengo el gusto de terminarlo. Pero bueno, la razón de esta locura es que justamente en la intensidad de los sabores, uno va variando sus capacidades justamente del gusto, porque puede ser un sabor más ácido, un sabor más dulce, un sabor empalagoso, o un inerte, como en este caso sería el natural, al cual se supone que el gusto se lo aplicamos nosotros. Y me ha pasado hacer yogur en casa, aplicando el famoso concepto del sachet de leche y todas sus transformaciones posteriores, y dejarlo que se cree el propio yogur, bueno, macanudo. Y después yo mismo lo saborizaba a mi gusto. ¿Por qué? Porque de fábrica no me gustaba. Claro, veo que me hace así, Isabel. Por lo tanto, evidentemente estamos hablando de situaciones en paralelo. Bueno, ¿qué me dio la oportunidad? De amarme yogures de distintas capacidades de alimentación. Le metía frutita cortada, un yogur de uva con nueces, por ejemplo, es una cosa de loco. ¿A dónde lo vas a comprar? ¿En qué comercio lo compras? Eso es una actitud rebelde. Yo a todo esto le agrego, digamos, le rayo un poquito de chocolate por encima. Y esa ralladurita, de rayado nada más, por supuesto, es la rebeldía. Es el decir, yo no quiero que me intruyan en gustos que tenga que depender solamente en esos porque otros lo... No, mi esencia es natural. Mi sabor o mi reacción ante el gusto debo determinarlo yo. E incluso tengo la oportunidad de compartirlo. En este momento, si estuviéramos en una mesa de una punta a la otra con mi querida Isabel, yo le diría, mira, acabo de hacer este yogur de uva y nueces. Próbalo a ver qué te parece. Hay dos posibilidades. O me lo tirás por la cabeza con tu capacidad violenta, que sé que sos muy violenta. Oh, O te comiste todo el yogur y me dejaste mirándote como diciendo, era el único que yo tenía. Parece que le gustó, qué maravilla. Ya me das la oportunidad de hacerlo. Yo creo que justamente con todos estos mecanismos sociales y vaya a saber cuánta abundancia más de conceptos podríamos llegar a poner, nos han ido pagando la rebeldía, el rebelarnos. Y el rebelarnos, yo le cambiaría la B larga de rebelde por la revelación, tal y como lo hacíamos en el laboratorio de fotografía. Había un papel en blanco y yo tiraba ese papel y el revelador me iba
demostrando paulatinamente la aparición de una imagen y luego el fijador la fijaba. En el medio a veces existía un detenedor o directamente lo sacábamos del revelador al fijador. Seguramente hay muchos fotógrafos observándonos que son de la vieja data y han hecho laboratorio y me van a entender a dónde yo apunto. Que seamos los testigos de nuestra propia revelación, que se nos revele la imagen y a esa imagen le apliquemos la necesidad de decir, che, no está bien en foco, o está demasiado contrastada, o me quedó muy lavada, voy a volver a repetir el proceso. Exacto, exacto, exacto. Adelante. Ya ese exacto me dio la pauta de que ya tenés algo que agregar. Adelante. Mira, es que claro, ¿sabes qué ocurre? Que esto abarca lo abarca todo si queremos. ¿Por qué? Porque en esa adulteración de nuestro natural desarrollo, en la etapa de adultos, nos encontramos con, por ejemplo, que cometemos una cosa, un fallo, que al fin y al cabo no es un fallo, es una experiencia. Mira, he hecho esto de esta manera y esto, el fruto que me da esto, pues no es el que yo quería. Pues fantástico, pues vuelvo, aprendo y me pongo a hacerlo de otra forma y tomo nota y lo hago, lo repito, o hago otra cosa, aunque no pueda repetir la misma imagen, por ejemplo, en el caso de una fotografía que ya has hecho, pues bueno, voy a ir otro día y va a ver si encuentro algo y lo hago de otra forma. La cuestión es que cuando te lo dan todo tan, digamos, organizado, que es un poco lo que está sucediendo, y te ponen en esa organización normas y leyes en los que tú te tienes que, porque mira, yo no sé cómo andarás vos, pero acá estamos sometidos a montones de leyes que ni siquiera sabemos. Es decir, las normativas y las leyes nos obligan, pero nosotros las desconocemos y a veces puede ser que si te pones a hacer según qué cosa estés cometiendo un delito, pero tú ni siquiera lo sabes. Algunos los conocemos, pero hay otro montón que no. Y con el sistema bancario sucede lo mismo. Me acaban de relatar hoy una historia de alguien que pidió una hipoteca de una forma que ahora mismo está atrapado con no sé qué y dices, bueno, siempre estamos igual. Entonces, ¿qué nos sucede? Sucede que en esta forma distorsionada de crecer, nos vamos acostumbrando a depender y a estar constantemente obedeciendo sin esa rebeldía natural que no es tal, no es tal, en realidad no es más que la naturaleza que te dice que las cosas no son de una manera solamente y que además la vida es como un río. El agua que tú ves en este segundo ya no está al segundo siguiente, es otra, pero va tan deprisa porque si no corre no es un río, es otra cosa y se puede pudrir. Entonces, la vida es un constante, ¿sí? Necesitamos poderla vivir. Y es aburrido hacer siempre lo mismo. Además, nos mata las neuronas, leñe. Al menos si no mata las neuronas, hace que el viaje neuronal no vaya muy claro. Es como la gimnasia, ¿no? Entonces no tiene gimnasia si siempre vas al mismo lugar, de la misma forma. Y no sé qué, hay un momento que las neuronas se mueven en un centímetro cuadrado y se acabó. En cambio, si cambias un poco, aquello se agiliza y empiezas a ver más y eso le llaman rebeldía. No, señor. Eso es usar tus percepciones. ¿Qué ocurre ahora? Que vemos cosas que no nos gustan y ni siquiera nos atrevemos a decirlo, mucho menos a salir de las normas. ¿Cómo voy a hacer esto si está prohibido? Bueno, a ver. Hace poco me explicaban, me parece que era en el norte de América, no sé, no voy a decir qué lugar, pero hay una ley que ha hecho que muchos negocios cierren, porque decía que salió una normativa conforme si tú robabas hasta $1.000, no ibas a prisión. Entonces, ¿qué ocurría? Imagínate qué locura, y esto no es broma. Entonces resulta que, claro, hay montones de gente que tenía negocio que ha cerrado. ¿Por qué? Porque la gente se echó a la calle y, bueno, voy a robar. Porque si robo solo hasta $1.000 o un poquito menos, no me pasa nada, puedo robar. Pero bueno, ¿esto es locura o qué? Claro, ahora no sé quién me estaba explicando que había gente que estaba, agricultores que estaban haciendo sus sembrados de patatas por la época y tal y que cual, y de golpe sale una normativa que no pueden regar, no tienen agua. ¿Cómo que no tienen agua? Pues no tienen agua. Y aquí, esto que me estaba explicando también del norte de América, ahora resulta que aquí en un pueblecito aquí al lado mío,
a los ancianos y a la gente que tiene, no ancianos, pero a los ancianos porque tienen poca plata. Pero imagínate, pues, qué sé yo, a cualquiera que tenga un poco de huerto, les han prohibido que utilicen el agua para regar el huerto. En un momento como hoy, ahora, en este país, donde hay mucha gente sin empleo. Bueno, ¿qué te voy a contar? Resulta que la cosa funciona de una manera y nosotros obedientes. Nosotros obedientes. El abuelo que no tiene, como quien dice, con lo que recibe, ni a lo mejor para pagar la luz, y se ayuda gracias a la huerta, pues va a ser obediente porque si le pillan le van a multar. Y dice, no, no. Oigan, tómense todos, únanse y empiecen a decir, bueno, pues mire, eh, como vea que tiran agua aquí o hagan cualquier otra cosa, pues me voy a enfadar mucho porque una cosa es que haya un momento grave y otra cosa es que se esté haciendo con el agua usos indebidos y yo no pueda sostener mi vida y mis alimentos porque a ustedes no les da la gana. Hay mucho ahí, ¿sabes? Hay una historia que nos está impidiendo reconocernos y ver que tenemos la capacidad de actuar, de accionar, de encontrar, de ver, no solucionar, pero no digo solucionar porque parece, si admito la palabra solución es porque hay un problema. Sí, el problema es que me muevo de acuerdo a lo que me dicen que me puedo mover. Y entonces yo no me estoy escuchando. Y esa es la gran tortura que está viviendo el ser humano. Y creo que en el 2020 lo que sucedió fue que muchos nos dimos cuenta por primera vez, ostras, es que yo no quiero ir a trabajar. En realidad voy a trabajar, pero yo no quiero ir a trabajar. A mí me gusta hacer cosas y a mí me gusta elaborar y me gusta, porque claro, estar ahí como un muerto, no. Pero ¿qué ocurre? Ostras, y sabes, muchas de las cosas que estaban sosteniéndose de golpe se encontraron. También hubo quien la pasó mal, pero hubo muchas seres que no se atrevían a decir, qué fuerte, por fin resulta que me puedo levantar a la hora que me da la gana, puedo hacer esto, puedo... Y no se atrevían a decirlo, porque por primera vez se dieron cuenta lo importante que era poder hacer un poco la vida que uno quería, leer cuando quería, menos salir a la calle, que estaba prohibidísimo, lo demás. Y hubo gente que la disfrutó, disfrutó de estar en familia, disfrutó de estar con sus hijos, verdaderamente disfrutó. Y en cambio, aún hoy nos están vendiendo todo el tema de las muertes, del sufrimiento. Y claro que hubo gente que perdió a sus seres queridos y no hay que ser insensible con eso, ni muchísimo menos. Pero cabe encontrar qué fue lo que sucedió realmente. Y eso todavía hoy no se sabe. Y como eso pasó, los que descubrieron que la vida es otra cosa no lo pueden decir porque parece que está mal. No, no, hay percepciones distintas y siempre lo va a haber. Durante las guerras ha habido quien lo ha pasado divino y ha habido quien lo ha pasado horrible, pero no se puede hablar. Bueno, pues ahí estamos reprimiendo nuestras percepciones. Y toca entender que todos tenemos pequeñas y no tan pequeñas guerras y que todos tenemos, y deberíamos tener también, nuestras opciones para poder modificar todo lo que necesitemos. Y si hay alguien que está haciendo cosas que no están correctas, bueno, vamos, tenemos capacidad para decir, bueno, pues yo no voy a ser tan obediente, porque tengo mis propias capacidades, no hace falta tampoco enfrentamientos, pero seguro que tu inteligencia te va a dar cómo hacerlo para poder obtener lo que necesitas y no ser, a ver, eh, obediente, porque si me está faltando la comida no tengo por qué obedecer, porque me estás diciendo que yo no puedo vivir, perdona, yo voy a vivir y voy a usar esta y voy a usar este y voy a encontrar cómo hacerlo. Pero eso requiere acción y para eso hay que estar muy sereno, porque si te cabreas no vas a ver nada, pero si te mantienes en un estado de conexión y sereno, diciendo, vale, estoy en esta situación, a ver, ¿qué puñeta hago? Y te serenas en vez de cabrearte, te aseguro que te van a venir ideas, pero esto sí que lo puedo hacer, calla, calla, y ahí te la espabilas. Y si además tienes alguien con quien compartir esa intimidad que digo que se hace tan poquito, ahí ya somos tres, cuatro, y te aseguro que no hay ni Dios que la pase tan mal como se pensaban. Y encima te animas porque hay más acompañando a unos a otros. Hombre, eso es, vamos, seguro, vamos. Eso sí que es una de esas cosas que digo, eso es seguro que pasa y que podemos. Qué lindo, qué hermoso, qué buena figura, ¿no?
Qué bueno que es el compartir, ¿no? Porque justamente, cuántas veces lo hemos dicho, ¿no? Este es un mecanismo que te indica que tenés que competir, justamente por una calificación. Y esa calificación deriva en una clasificación, como hablábamos hace un ratito. Entonces quedás clasificado, quedás en un archivo que ya arrancando de cuáles son las pautas de la clasificación, ellos son los que determinan. Y ellos los elegimos nosotros mismos. Eso es lo gracioso, ¿no? No están impuestos por. No, los elegimos nosotros luego de un plan que, en general, cuando llegan a tomar el poder por las riendas, sacan el carro del camino y agarran por cualquier lugar, vuelcan lo que llevan atrás, incluido nosotros que vamos agarrados como podemos, porque más de una vez terminamos en el piso revolcados en nuestras propias desgracias, y los vemos alejarse como diciendo, pero al final yo soy el que elige sí, 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 soy yo, cada uno de nosotros elegimos que lo hagamos y accionemos al respecto, es una decisión, en lo que acabas de mencionar hace apenas un instante. Las famosas decisiones de vida son las que justamente determinan nuestro destino, entre comillas, porque cuando uno dice destino, lo ves en una estación de ómnibus o en un tren. Destino, estación tal, listo. En esa estación te podés bajar o podés seguir si seguís a la siguiente porque no es tu destino. Pero elegiste el destino, no tomaste un tren que iba para el sur cuando en realidad tenías que ir para el norte. La idea era viajar en tren, no. Primero, ¿qué tren? Segundo, ¿qué clase? Porque ahí vuelve la clase de nuevo. Primera clase, segunda clase, tercera clase, hoy colgado del estribo porque no tenés para entrar al tren y te colaste cuando estaba arrancando. ¿Y quién lo conduce realmente? ¿Qué son los gobiernos en este momento de la humanidad? Que fueron siempre en realidad, pero que Para ahora mí, se intensifica todo eso. A ver, dijiste mira, algo para y... mí, perdona, es que es cierto. A ver, cuando nos hacemos esa pregunta, tenemos dos posibilidades por lo menos. A ver qué te parece. A ver, dale, 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 me parece bien. Claro, una, lo que hemos asociado con que hay partidos, ¿eh? Gente que piensa de una manera, gente que piensa de otra, y que tienen diferentes formas de organizar la cosa, que llaman política, y que nos venden su nueva organización para esta situación del momento, y que tú vas a votar, y te crees a unos o te crees a otros, y depende del que tiene más votos o menos, pues resulta que, bueno, esto y lo demás. Muy bien. Pero luego, ¿qué ocurre? Tanto me da cuando me vienen unos, cuando me vienen otros. Además, qué curioso, lo que antes defendía este, ahora resulta que lo defiende el otro. Y parece que es una locura. Pero a ver, ustedes no eran de aquí. Ah, no, bla, 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 bla. Bueno, y luego hay otra cosa que yo la estoy configurando últimamente. ¿Y si resulta que estamos teniendo esta situación? Porque al origen no se le escapa nada, y al creador de este mundo, de este universo, de esta galaxia, tampoco se le escapa nada. ¿Qué sentido tendrá que no estén echando mano a cambiar esto que está pasando con los salvajes, con los animalotes que están haciendo cada burrada por ahí que te quedas frito, y con los políticos que gobiernan? Algunos por lo menos, la mayoría. Y dices, ¿qué está pasando? ¿Cómo es? ¿Y no será que a lo mejor están haciendo ese papelote para ver si despertamos de una vez? Porque claro, como aún funcionamos de adultos como si fuéramos niños, que no hemos crecido, que no sabemos actuar, porque el niño es niño porque depende para accionar, no puede salir a la calle, ir a laburar, hacerse la comida. Entonces el niño, cuando es niño por eso, porque está por desarrollar toda una serie de capacidades que ya tiene, pero no las tiene desarrolladas. Ok, pero si ya estás desarrollado, ¿cómo va a ser que te vuelvas tan dependiente y obediente ante cosas que no están bien? ¿Por qué? Cuando tienes 5 años y tu padre te maltrata, bueno, puede que no puedas evitarlo, pero cuando tienes 30 sí que puedes. Puedes evitar que tu padre te pegue si es que es un maltratador, y puedes evitar que lo haga cualquier otro. ¿Cómo es que no lo hacemos? Esa sería una gran pregunta. No la voy a responder porque yo tampoco, a ver, cada uno hace lo que puede. Mira tú lo que has hecho en tu vida, ¿no? Has estado ahí luchándola de muchos modos en la universidad, lo has estado haciendo ahí en la calle con el trueque, has hecho muchas fórmulas. Incluso algunos de los programas que has hecho con ese ser tan especial, que
estaba estudiando y que decía, investiguemos, pues. Eso también era una revolución para su época, porque no se investigaba, ¿verdad? Así que has participado de muchas cosas. Bueno, cabe que nos empecemos a preguntar que igual tenemos este tipo de gobiernos y este tipo de situaciones para que demos un paso adelante. No fuera, ¿eh? No a discutir afuera. Yo soy anti, ¿eh? Yo nada de... En la calle no saldría, pero mi revolución interna y en grupo pequeño, madre mía, por favor, vamos a empezar a organizarnos desde nuestra pureza para usar nuestra sabiduría con serenidad, porque sin ella no hay sabiduría. Si sales a la calle encabronado, no estás sereno y por lo tanto tu percepción es estrecha, pero si tú te serenas y te organizas, te aseguro que te salen unas ideas. Vamos. Diste en la tecla como buen pianista. ¿Y cuál es la tecla? El cambio somos nosotros. Está en nosotros. Esa sensación de decir, esto va a cambiar porque yo lo decido. Y cuando uno lo intenta en grupo, ahí nos encontramos con el cierto problema de hay que convencer a alguien para que me acompañe o me tengo que prender en lo que el otro dice. Pero este es un tema muy bonito para desarrollar en la siguiente, porque ya se nos fue el tiempo, amor mío. Así que te propongo que lo dejemos ahí en stand-by y agradeciéndote como siempre este ratito hermoso que compartimos. Te mando el beso más fuerte, el abrazo más fuerte que hago extensivo a nuestros oyentes y videntes y les deseo una excelente semana hasta la próxima que nos encontremos. ¿Te parece bien, amor? Beso gigante. Me parece perfecto. Y espero que a vosotros, los que estáis al otro lado, también os lo parezca. Así que nos encontramos pronto. Un beso, Julio. Gracias. Gracias a todos.